Bendiciones, hermanos. En esta noche vamos a hablar la palabra del Señor. Y el tema de esta noche lo he titulado: si somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Él. Gloria a Dios. Y vamos a leer, vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 12 al 17. Gloria al que vive para siempre. Le pido que pongamos atención a lo que dice la palabra. La palabra del Señor se lee así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo empieza a hablar de que somos deudores. Si somos deudores, es porque hay alguien a quien nosotros le debemos algo. Cuando nosotros debemos, un ejemplo, debemos el mortgage de nuestra casa, nosotros le debemos al banco por algo, un dinero que ellos nos prestaron para poder tener un hogar donde vivir. Ahora aquí Pablo, ahora lo vamos a llevar a lo espiritual, para que sepamos por qué somos deudores. Aquí dice que somos deudores, pero no a la carne. Porque antes nosotros éramos deudores a la carne, pero ya hubo alguien que pagó el precio. Y ahora ya no somos deudores a la carne, ahora hay otro a quien nosotros le debemos. Porque dice que para que vivamos, que no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. A eso era que antes nosotros le éramos deudores a la carne. Pero ya no somos deudores, ya no le debemos nada a la carne. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó ese precio. Y al pagar el precio ya nosotros no tenemos nada que deberle a la carne. Por eso es que dice que no debemos de vivir ahora según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu es lo que da constancia de que se pagó un precio. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La palabra lo dice bien claro, que la paga del pecado es muerte. Si seguimos en la carne, vamos a morir. Pero ahora ya nosotros pasamos
de muerte a vida. Ahora dice, mas si por el Espíritu. Ahora el Espíritu es el que guía nuestras vidas. El Espíritu Santo es lo que Dios envió para que nosotros ahora nos guiemos por Él. Y dice que hagamos morir las obras de la carne. Tenemos que hacer morir ese estilo de vida que antes nosotros vivíamos, cuando aún estábamos en la carne. Ahora tenemos que empezar a vivir una vida diferente. Y por eso es que Pablo nos está hablando que ahora debemos de vivir por el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí es donde nosotros conocemos que verdaderamente somos hijos de Dios. Cuando usted se haga esa pregunta y usted se pregunte y diga, Señor, verdaderamente yo he nacido de nuevo, verdaderamente hay algo de ti en mí. Entonces ahí usted busque, y si usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces si usted se deja llevar por lo que dice la palabra, entonces usted puede decir, ahora yo entiendo que yo soy hijo de Dios, porque yo me llevo por lo que el Espíritu Santo me dice. Amén. Aleluya. Porque por eso es que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque eso era lo que la carne nos tenía esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de las concupiscencias, esclavos de los placeres. Nosotros éramos esclavos. Por eso es que ahora nosotros fuimos libertados. Y por eso es que no somos más esclavos del pecado. Dice, para estar otra vez en temor. Porque eso era lo que el pecado nos hacía, estar en temor. Cuando nosotros cometíamos pecados, teníamos ese temor. Y estando en el Señor, por eso es que muchas veces nosotros sentimos el temor dentro de nosotros. Porque hubo algo que sucedió en nosotros, pero si nosotros persistimos en el pecado, ese pecado va a producir entonces temor en nosotros. Lo que ya en verdad entregamos nuestras vidas al Señor. Por eso es que dice que la palabra dice que la concupiscencia es lo que trae a nosotros ese pecado, ese temor. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él nos redarguye. Y cuando nos redarguye, hace que nosotros nos arrepintamos. Porque para eso es que el Espíritu Santo está con nosotros. Para que cuando nosotros hagamos lo que no tiene que ver con las cosas de Dios, Él nos avise. Y Él nos redarguya y nosotros podamos hacer un paro en nuestras vidas y empezar a caminar de nuevo. Por eso es que no debemos ya de estar en temor si en verdad fuimos libertados. Porque la palabra lo dice bien claro, que al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libres. Y al ser libres ya nosotros no podemos tener ese temor porque andamos en la libertad que solamente el Señor nos puede dar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando nosotros vemos esta palabra, dice que ahora nosotros clamamos, Abba, Padre. Abba es una palabra que nosotros encontramos en la palabra en 3 lugares. Y solamente se encuentra en el Nuevo Testamento.
En ningún lugar en el Antiguo Testamento usted encuentra esa palabra. Y esta palabra primero la usó nuestro Señor. Cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 14, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 14. Ahí es donde primero vamos a ver cuando el Señor usó esta palabra. 14, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Perdón, ¿la cita cuál es? Marcos 14. 14. Vamos a leer ahí lo que dice. 16. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. En Marcos 36. Me equivoqué en la cita. Marcos 36. 14:36 dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí cuando él usa esta palabra, Abba Padre, Abba quiere decir, es el diminutivo de Padre. Aquí es lo que está queriendo es decir, papito, papito Padre. Él le usa esa confianza, pero él la usa con un sentido de que él no depende de él, que él depende del Padre. Por eso es que él usa esta palabra aquí. Y así es como nosotros tenemos que hacer, porque él nunca, Jesús nunca dependió de él. Él siempre dependió de su Padre. Por eso es que él usa esta palabra, Abba Padre. Porque él dependía directamente del Padre. Todo lo que él hacía, él decía que él no lo hacía él, sino era el Padre en él. Gloria a Dios. Y cuando vemos aquí que habla la palabra, donde estamos en Romanos, capítulo 8, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos a un espíritu que fue dado a la iglesia. Anteriormente, el Espíritu Santo no se había derramado a los que creían en Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús todavía no había muerto. Y el Espíritu Santo iba a ser la constancia de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el Espíritu Santo vino ahora a ocupar el lugar que Él ocupa ahora? Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que Él mora, pero que después estará en nosotros. Porque todavía cuando Jesús dice esto, todavía Él no había muerto. El Espíritu Santo lo vimos cuando Jesús fue donde Juan el Bautista
y fue bautizado, que dice que Juan dio testimonio de que vio al Espíritu venir en forma corporal como de una paloma y solamente se posó sobre él. Pero después vemos cuando el Señor muere, resucita, entonces es cuando el Espíritu Santo desciende y viene y entra dentro de nosotros, de todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Ahí mismo en Juan 16, un poquito más adelante, en el versículo 13, 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos que dice, pero cuando venga. Eso quiere decir que todavía Él no había venido. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Él nos guiaría para que nosotros conociéramos a aquel que dio su vida por nosotros. Esa iba a ser la función del Espíritu Santo, de darnos a conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Gálatas capítulo 6, vamos a ver qué dice Gálatas. Por eso le dije que cogieran un lápiz y un papel para que anotaran. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí vemos que cuando nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero que cuando sembramos para el Espíritu Santo, segaremos vida eterna. Comenzamos a hablar de que no somos deudores a la carne para que vivamos todavía en el pecado. Ahora somos deudores a otro, que fue el que pagó el precio para libertarnos a nosotros de la maldición del pecado, de la maldición de la carne. Por eso es que dice que ahora nosotros le pertenecemos a otro. Le pertenecemos a Dios. Y Dios nos dio algo para que nosotros viéramos y lo tuviéramos con nosotros. Y esa es la prueba que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios. Vamos a volver ahí mismo en Gálatas. Estamos en Gálatas, vamos un poquito más atrás en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu y no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Porque ya no estamos en el régimen de la carne. Ya eso pasó. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Uno se opone al otro. Pero tiene que prevalecer, uno de los dos tiene que prevalecer. Y ahí el que tiene que prevalecer ahora es el Espíritu de Dios. Porque ya nosotros no estamos bajo la carne. Entonces, por eso es que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí nos da una lista de cosas que no voy a leer ahora. Yo quiero que ustedes la lean
en su casa, para que ustedes vean cuáles son las cosas, lo que produce la carne. Pero eso lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean. Pero sabemos que ahora nosotros no somos guiados por la carne, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Al 9 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí vuelve otra vez la lista de lo que le había dicho ahorita, pero vamos a ver lo que dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias. Aquí está hablando de un grupo de personas que dice que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Hijos. No está hablando de lo que no son hijos. Aquí nos está diciendo que hay hijos que todavía siguen practicando estas cosas. Y dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra lo dice, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya nosotros como hijos no podemos hacer estas cosas, porque ya no estamos bajo el régimen de la carne. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Dice que tenemos que revestirnos. Ya nosotros tenemos un vestido puesto, pero tenemos que ponernos otro. Tenemos que revestirnos, quitarnos el viejo y ponernos el nuevo. ¿Para qué? Dice revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Y solamente ese vestido nos los puede dar a nosotros el Espíritu Santo, que es el vestido de la santidad. Por eso es que tenemos que ya deshacer las cosas que no les agradan a Dios como hijos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Mire lo que dice aquí la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que Dios nos dio a nosotros no es un espíritu de cobardía para nosotros entonces volver hacia atrás para volver a hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. Por eso dice que es un espíritu de poder, para nosotros poder vencer todas las cosas que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. Por eso es que Él nos dio poder para poder vencer las obras de Satanás. Porque dice la palabra que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder nos ha sido dado a nosotros. Por eso es que nosotros podemos ahora venir delante del enemigo y reprenderlo en el nombre de Jesús, y él tiene que huir. Por eso es que nosotros no podemos tenerle miedo a nada, porque dice la palabra que mayor es el que está en mí, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Por eso es que nada ni nadie puede venir a querer asustarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor es el que va delante de nosotros como poderoso gigante.
Él es el que pelea por nosotros. No somos nosotros. Porque dice la palabra que nuestra vida está escondida en la de Él. Amén. Y como Pablo lo dice, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo es el que vive en mí. Y como Él vive en mí, Él es el que, como ya derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, Él es el que va a pelear por mí. Aleluya. Porque ya el enemigo nuestro está derrotado. Amén. Por eso es que nosotros no podemos tener temor, ni tener temor a las cosas que nosotros oímos, ni las cosas que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que, como cristianos, estar firmes, parados, confiando en el Señor, de que Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. Gloria a Dios. Volvemos otra vez a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 7. Y vamos a ver otra vez ahí lo que nos dice la palabra. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo se tenía que cumplir cuando nuestro Señor tenía que venir. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Él a su debido tiempo, Él vino, a su debido tiempo Él murió, a Él no fue que lo mataron, Él fue el que dio su vida, porque era en el tiempo que Él tenía destinado, que Él tenía que hacer esta obra para entonces darnos la libertad a nosotros. Dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Ahora somos llamados hijos de Dios por la adopción, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? De su Hijo. Vamos a ver una cosa. Porque aquí muchas veces decimos, no, que el Espíritu Santo, tranquilo, no podemos llamar al Espíritu Santo, no podemos. Aquí la palabra me dice algo. ¿A quién fue que Dios envió? ¿El Espíritu de quién? De su Hijo Jesús. De su Hijo. Entonces, el Espíritu es el Hijo, el que ahora está en nosotros. Por eso es que allá en el capítulo 14 de Juan, Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Él vendría otra vez, pero ahora no con un cuerpo de hombre, sino en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Ese es el que nos dice aquí, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí vemos que ya Él murió, Él resucitó, ahora Él viene. Por eso es que en Pentecostés dice que se derramó el Espíritu Santo. Ahora nosotros, Él puede venir dentro de nosotros porque ahora Él es el Espíritu. Y como Espíritu, Él puede morar en nosotros. Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Quién es el que clama? El Espíritu del Hijo clama las mismas palabras, Abba, Padre. No somos nosotros los que clamamos, Abba, Padre.
Es el Hijo en nosotros quien clama las mismas palabras que cuando Él estuvo en el Getsemaní, clamó al Padre y dijo, Abba, Padre. Porque Él sabía que Él no dependía de Él, sino que dependía de su Padre. Y aquí vemos que Él usa la misma palabra, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora nosotros somos hijos. Tenemos ese derecho ahora. ¿Por qué tenemos ese derecho? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que ahora se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, como dice la palabra, ahora somos herederos. Vamos a heredar un reino. Vamos a reinar juntamente con Él. Ahora no somos cualquier cosa. Ahora Él vive en nosotros. Y vamos a ver que la cosa se pone buena ahora. Segunda de Corintios 1:22. Mira lo que dice. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Escuche bien esas palabras. El cual también nos ha sellado. Nos pusieron un sello. ¿Quién nos puso ese sello? Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora vamos a ver qué significa esto de arras. Esto es bien importante, hermanos. Dice que arras, arrabón, quiere decir arras, arrabón, que dice es un término comercial que se habla de entregar dinero en garantía. Es un término comercial. Arras es un término que se usaba o se usa como dinero que ponen en garantía por algo. Una parte del precio de compra pagado por adelantado como paga inicial. Arrabón constituye el primer adelanto que garantiza la plena posesión cuando la cantidad total se ha pagado algún tiempo después. Algunas veces a esta transacción se le llama dinero de cautela. Una promesa, un depósito, una garantía. Entonces, por eso es que dice que el Espíritu Santo es las arras que Dios dio como garantía. Por eso es que nos sellan. Y ahora esa es el sello de la garantía de que Él pagó un precio. De que Él pagó la dote que tenía para libertarnos a nosotros. Eso es bien importante, hermanos. Por eso es que se nos selló. Y ahora cuando Él ve ese sello lo que le deja saber a Dios es de que ya Él pagó el precio por mí, por ti, por cada uno de los que tienen el sello. El Espíritu es las arras. El precio que ahora nos identifica de que somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1. Usted lo dije que íbamos a ir mirando la palabra. Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 dice:
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cuando nosotros oímos la palabra, el evangelio de la salvación, y nosotros abrimos el corazón al Señor, ¿qué sucede? Dice, y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora él nos sella, fuimos sellados. Por eso Dios conoce a los que son de él, por ese sello que tenemos en el corazón. Es un sello que solamente Dios lo puede ver, porque es un sello que está en el interior nuestro, que nadie lo puede ver. Solamente Dios nos sabe identificar. Yo no le puedo ver el sello a ustedes, yo no puedo ver ningún sello que ustedes tienen en ustedes, yo no lo puedo ver. Pero Dios sí lo puede ver, porque Él escudriña, dice, lo más profundo de nuestro corazón. Él puede saber. Por eso es que el enemigo es un imitador. Y también por eso es que vemos que la palabra dice que el enemigo va a mandar a sellar también, imitando lo que Dios hace. Por eso es que dice en Apocalipsis, cuando habla ya en el capítulo 7, en el capítulo 13, que habla de que a todos se le hacía marcar, a grandes y chicos, a grandes y pequeños, a ricos y pobres. Dice que se le pone un sello. Porque el enemigo es un imitador. Él quiere imitar todo lo que hace Dios. Pero él no puede sellarlo donde Dios sella. Solamente puede Dios sellar en lo más profundo de nuestro corazón. El enemigo tiene que hacerlo en un lugar visible, porque él solamente puede trabajar en lo interior, en lo exterior, no en el interior del hombre. Oh, santo. Y oye lo que dice el 14. Dice que ahí termina, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, aquí vemos otra vez que usa la palabra arras. El Espíritu Santo es las arras que nos sella, que nos identifica, que es lo que Dios pagó, que Él pagó por nosotros un precio. Por eso es que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, porque ahora Dios nos identifica a cada uno de nosotros por su Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso fue que le dije al principio que el Espíritu Santo, antes de que Jesús muriera, Él no podía estar en nadie, dentro de nadie. Él solamente podía venir y estar sobre la persona. Él venía y se iba. Pero ahora Él dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora Él mora en nosotros. El Espíritu que Jesús prometió que nos enviaría para que estuviera con nosotros. El Espíritu que nos iba a guiar a toda verdad, que iba a ser nuestro consolador, que iba a estar ahí para guiarnos, para que nosotros no nos saliéramos del camino que Dios trazó para nosotros andar por él. Pero muchas veces ese camino nosotros nos salimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos salimos muchas veces de ese camino? Porque desobedecemos lo que el Espíritu nos dice que haga. Y por eso es que vemos que nos quedamos dando vuelta y no avanzamos. No llegamos a donde tenemos que llegar, a la meta. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Cuando nosotros constritamos al Espíritu Santo,
Él lo deja tranquilo. Él está ahí para ayudarnos, para consolarnos, para reprendernos cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero si nosotros lo desechamos, si nosotros persistimos en hacer lo que no le agrada a Dios, Él se aparta. Entonces usted ve que usted empieza a dar vuelta y vuelta, y empieza a caer y a empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces viene a la mente y decir, pero vean que, ¿por qué? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo estoy pasando por estos problemas? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios me pasan estas cosas a mí? Si yo soy hijo de Dios. Pero tenemos que escudriñarnos a ver qué nosotros estamos haciendo que nos está sucediendo eso. Porque si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, el Señor dice que Él nos va a librar a nosotros de todas esas cosas. Él no nos promete un jardín de rosas, es verdad. Él va a permitir que cosas nos vengan a nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos crecer. Y Dios entonces llevarnos a otro nivel. Por eso es que pasamos por pruebas, por dificultades. Pero dice que por eso es que Él dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, para nosotros poder dominarnos y poder dominar a los deseos que se quieran levantar en contra de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bueno, ya Gálatas capítulo 7. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 7. 6, 4, 7. 4, 6. Dice, así que ya no sois esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros vemos de que ahora yo soy un heredero, yo sé que para yo alcanzar esas promesas, yo tengo que sujetarme. Yo tengo que hacer las cosas como se deben de hacer. Yo tengo que empezar a obedecer la palabra. Yo tengo que seguir los consejos que me da mi padre. Si queremos heredar las promesas, porque las promesas son solamente para aquellos que hacen la voluntad del Padre. Todas las promesas que están ahí en la palabra es si nosotros nos sujetamos a aquel que pagó el precio por nosotros. Vemos que la palabra, hermanos, nos habla de que Él pagó un precio. Él nos libertó de la maldición de la carne, lo que nos ataba en la carne. Él quitó esa maldición. Ahora Él nos hace libre para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, en esta noche, si usted siente de que usted es parte, si usted siente de que usted es hijo de Dios, andemos como es digno de andar. Oh, santo. No dejando confundirnos, porque el enemigo quiere confundirnos ahora. Él lo que quiere es que ahora nosotros nos salgamos del camino para él poder agarrarnos y volvernos a llevar a esclavitud, a donde estábamos antes. Hermanos, el Señor pagó el precio.
Amén. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio. Amén. Y fue un precio caro. Él pagó con su vida. Él derramó su sangre por amor a nosotros. Por eso es que ahora nosotros tenemos que saber que ahora le pertenecemos a otro. Y tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar en vida nueva. Para que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, nosotros podamos recibirlo. Por eso es que Él dio dones a los hombres. Él tiene muchas cosas por las cuales nosotros podemos echar mano. Aleluya. Para nosotros poder entonces caminar de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Para terminar, hermanos, volviendo otra vez a donde comenzamos en Romanos capítulo 8, versículo 12. Cuando nosotros vemos este capítulo y vemos todas las cosas, dice que ahora tenemos que hacer morir todo lo que tiene que ver, todas las obras de la carne, tenemos que hacerlas morir, para que entonces ahora nosotros podamos caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Como yo le dije al principio, yo había titulado, si hijos de Dios, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Que podamos permitirle al Espíritu de Dios que Él nos guíe. Que nosotros podamos decirle que nos guíe a toda verdad. Que nosotros podamos vivir verdaderamente una vida en plenitud en Él. Para nosotros poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Recordemos